O-Parts, Out of Place Artifact, artefactos fuera de lugar. Es la denominación que se le ha dado a decenas de objetos hallados en distintas partes del mundo que debido a su rareza, ya sea tecnológica, propiedades que la componen o escrituras y figuras grabadas en ellas, entre otros, en contraposición con la edad de estratos geológicos en el que fueron dejados, desorientan totalmente a científicos y geólogos, quienes ante el pedido de una explicación razonable solo se encogen de hombros. Algunos de estos O-Parts son un gran quebradero de cabeza hasta hoy, con casos que aún existen, pero que jamás se fueron resueltos, en el mejor de los casos olvidados y en el peor guardados bajo 4 llaves, como el artefacto de Ayud, del cual ya hemos hablado anteriormente, aunque también hay otros que después de un tiempo son catalogados de falsos. Hoy, retomamos el tema con algunos de ellos que fueron estudiados y para los que el misterio aún se mantienen. O-Parts, Out of Place Artifact, artefactos fuera de lugar y tiempo. Cuarta parte. La esfera negra de Ucrania, las figuras Dogu y las lámparas de Dendera. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La esfera negra de Ucrania. La esfera negra de Ucrania es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como O-Parts. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre, un artefacto antimateria para fines desconocidos, un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado. Las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de color negruzco que fue encontrada en una mina de arcilla en el año 1975 en las solitarias y frías tierras de Ucrania. La esfera ovoide fue hallada por un trabajador en una cantera de arcilla de Ucrania, a unos 8 metros de profundidad y en unos estratos geológicos datados en 10 millones de años. El hombre le dio un golpe para partirla y ver en su interior, pero tan solo resquebrajó un poco la superficie. El interior parecía estar compuesto de una especie de cristal oscuro sin darle demasiada importancia al hallazgo. Se lo regaló a su hijo a modo de juguete. El niño, tiempo después, y perdido el interés, lo dejó olvidado en el colegio, donde un profesor lo encontró y lo llevó al museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años, hasta que el profesor Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó que aquella piedra era algo fuera de lo común. De la mano de Naumenko, dos auténticas instituciones científicas, el Dr. Menkov del Instituto de Física de Moscú y su colega Valentín Fomenko de la Asociación Industrial y Científica Soyuz, se hicieron cargo de la investigación de este enigmático objeto. La esfera tiene forma ovoide, el eje de simetría mide 8,75 centímetros y el diámetro perpendicular de mayor longitud es de 8,47 centímetros. Su peso es de 617,22 gramos, su densidad de 1,934 gramos centímetros cúbicos es inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. Los estudios geológicos de antigüedad y el estudio de los estratos donde fue encontrada dataron la piedra en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad. El Dr. Fomenko llevó a cabo con una unidad industrial de rayos X RUP 150/300 una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor de 0, es decir, se trataba de una masa negativa. Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia. Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta ahora que sepamos. Los datos ofrecidos aquí, sumado a su supuesta antigüedad, están muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, dejando abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha, olvidada por motivos aún más desconocidos.
Obviamente, si se especula con la probabilidad de que la masa del núcleo sea negativa, los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis de que se trate de un depósito de antimateria, empleándolo, siempre hipotéticamente, como una fuente de energía. De la piedra no se supo más desde hace tiempo. Sumado a que proviene de dos países en conflicto actualmente, dudamos mucho de quien realmente la posee o si está oculta para su protección. Nunca se dio un veredicto final sobre su origen y el fin que tenía, o el posible uso que se le pudo haber dado al objeto. Y no solo eso, sino la edad. El escalofriante número de 10 millones de años nos deja perplejos imaginar una civilización en aquellos tiempos donde alguien pudo estar caminando por nuestro joven planeta. ¿Y si en realidad estamos ante un depósito de antimateria? ¿Se podría reactivar en algún momento? O lo que es más inquietante, ¿qué sucedería en este caso? ¿Podría tratarse de un agujero negro que por motivos desconocidos se desactivó? ¿O es posible que fuese dejado a propósito en este planeta con motivos aún más oscuros y desconocidos? Las esculturas Dogu. Las esculturas Dogu, descubiertas por A. P. Kazantsev en la región Yohoku de la isla Honshu, en Japón, fueron realizadas por un pueblo del Neolítico japonés llamado Jomon en el 7000 de la Era Común, siendo las primeras personas de la Tierra que manejaron la arcilla para convertirla en cerámica. Según los datos del carbono 14, debemos retroceder de 12.000 a 14.000 años para situarnos en la época de la que proviene la primera escultura Dogu. Las esculturas son realmente únicas, no hay otras figuras como ellas en el mundo antiguo que se parezcan a otros objetos similares en la Tierra. La historia comienza al descubrirse la primera de las figuras hace más de 100 años. Desde entonces, los expertos las han llamado objetos sexuales, elementos funerarios, artesanías, entre otros conceptos. El atuendo de las figuras nos recuerdan a las prendas con las que van vestidos los astronautas o los hombres buzo, trajes espaciales o submarinos. Estudiándolo con más detalle y comparando las figuras Dogu con astronautas dentro de su traje espacial, los puntos de semejanza y coincidencia son asombrosos. Lentes protectores, remaches, puños de goma, mandos en el pecho, correas de seguridad, luces de comunicación, auriculares, etc. ¿Qué fue realmente lo que quisieron representar los antiguos habitantes de la misteriosa cultura Jomon? Y es en este momento donde entra una parte de su historia, de su mitología, de su cultura. Los Kappa. Estos eran seres mitológicos populares japoneses que aún hoy en día se cuentan historias sobre ellos. La mitología nos dice que estos seres vivían bajo el agua, en una ciudad artificial que fue traída por ellos y poseían pies con membranas, es decir, tenían pies palmeados y realizaban viajes alrededor de la Tierra volando con sus propias naves. Los Kappa tenían una pequeña calva circular en la coronilla, al igual como las que lucen algunos monjes, y a menudo venían a la Tierra e instruían a los habitantes del país en varias artes avanzadas. Hay una creencia sobre las leyendas Shinto, las cuales cuentan que el primer emperador fue producto de la relación de un dios del cielo con una humana. Los Dogu son unas pequeñas estatuillas de arcilla con raras cabezas, ojos como de insecto y torsos marcados por intrincados diseños de puntos rayas. Algunas personas piensan que representan a los dioses japoneses de la fertilidad. No obstante, según Vaughn Green, autor del libro Astronaut in Ancient Japan, Astronautas en el Japón Antiguo, estos artefactos de hecho representan a visitantes de otro planeta. Green señala, por ejemplo, que las unidades de pecho para el control de la Extravehicular Mobility Unity, la EMU, la unidad de movilidad extravehicular que usan los astronautas actualmente, se encuentran aproximadamente en el mismo lugar que unos botones circulares en el pecho del Dogu, los cuales probablemente servían para manejar los sistemas vitales del traje espacial Dogu, al igual que en la EMU, según afirma. Asimismo, las rayas que rodean los botones Dogu simplemente equivalen a marcadores para graduar la cantidad de agua o oxígeno que administraba a la persona dentro del traje espacial. Con base en un abultamiento sobre el diafragma del Dogu, Green desarrolla la teoría de que el traje espacial Dogu venía en dos partes separadas, al igual que la EMU.
Un científico de la NASA apuntó que una civilización muy avanzada y parecida a la humana probablemente diseñaría trajes espaciales mucho más sofisticados que aquellos que según Green se encuentran en el Dogu. Green, por su lado, sugiere que si nuestro traje espacial nos pudo llevar a la Luna, también nos podría llevar a otros planetas. 10.000 años antes de la Era Común, los habitantes del archipiélago oriental habían desarrollado el arte de la cerámica, que solo surgiría al oeste de Asia 3.000 años después. Tales cerámicas antiquísimas marcan el Homon Jedi, una clasificación propia de la arqueología nipona. La idea de dioses astronautas jamás se iniciaron por divulgación de un hotelero suizo devenido en investigador. Los antecedentes lo preceden en décadas anteriores. Podemos localizar la asociación de las estatuillas Dogu japonesas con escafandras espaciales en fechas más tempranas en un artículo de Vyacheslav Zaytsev, publicado en la revista soviética Sputnik en junio de 1967. Curiosamente, los trajes espaciales reales nunca fueron muy semejantes a las estatuillas Dogu. Construidos de partes flexibles, como una ropa de muchas capas, no se parecen a las formas aparentemente rígidas y redondas que pueden ser vistas en las estatuillas japonesas. Las ropas de los astronautas que conocemos tienen algo en común: dobleces y pliegues. Todavía más curioso es que los trajes espaciales futuros bien pueden volverse más semejantes a las figuras de barro con miles de años a cuestas. Ese cambio no es solamente estético. Los trajes del futuro pueden tener revestimientos completamente rígidos, de articulaciones sofisticadas, garantizando una mayor protección para los hombres y mujeres que pisarán Marte, por ejemplo. Son efectivamente armaduras. La semejanza entre tales conceptos de trajes y las figuras japonesas es notable, considerando que el prototipo AX-5 fue realizado en 1985, décadas después del artículo de Zaytsev. Las lámparas de Dendera. A comienzos de los años 80, los investigadores Peter Krase y Reinhard Habeck dieron la voz de alarma al lanzar una hipótesis revolucionaria basada en la utilización de la energía eléctrica en el Antiguo Egipto. Así parecen atestiguarlo numerosos relieves esculpidos sobre las paredes de distintos templos, como los de Edfu con Ombo y Dendera. Las lámparas de Dendera es el nombre que reciben varios relieves de piedra, solos o en doble representación, esculpidos en los muros del templo de Hathor de Dendera en Egipto, iniciado por Nectanebo I en el siglo IV a.C. y terminado en la época romana. Los bajorrelieves son interpretados por los egiptólogos como una serpiente surgiendo de una flor de loto, un símbolo, según ellos, de carácter mágico. Relieves de Arsomtus, Horus, unificador de las dos tierras, con una de las llamadas lámparas grabadas en el muro de una de las criptas. La ortodoxia achaca a la cosmogonía egipcia el diseño del globo que envuelve a la serpiente, denominándolo una serpiente nacida de una flor de loto, y culpan a la pareidolia la confusión con una lámpara moderna. Estos negacionistas jamás se plantearon que el hombre antiguo no poseía, o sí, la capacidad de discernir de cómo nombrar, o en este caso dibujar, lo que no entendía con palabras o imágenes usadas en su tiempo, dando lo mejor que pudieron hacer, el diseño de aquello que fue regalado por los dioses, una tecnología hoy perdida. Or Sema Taui, según la denominación dada por los griegos, originalmente Arsomtus, en este caso, era Horus el unificador de las dos tierras, un ser que adoptaba diversas formas y una de ellas es la de una serpiente emergiendo de una flor. Un gran filamento para una gran lámpara iluminando las recientes y oscuras cámaras construidas. Otra vez, los arqueólogos quedan sin argumento, valiéndose solo con la endeble explicación de una mitología que ellos desconocen. Peter Krase y Reinhard Habeck idearon una teoría sobre cómo operaba el dispositivo de Dendera, pero como era de esperar, ni los egiptólogos ni los científicos, ni la mezquindad mental de unos pocos han sido aceptadas. Otros afirman que en la época en que fueron grabadas las lámparas de Dendera aún existía la Biblioteca de Alejandría, y que ningún escriba o copista dejó constancia del hecho,
pero recordemos que dicho edificio del saber fue diezmado por varias hordas de conquistadores romanos, musulmanes, entre otros, de la historia, donde la mayoría de los documentos o rollos más codiciados fueron robados o quemados, y un documento que hablara de ello sería el primero en desaparecer. Ya sea por un motivo u otro, el argumento de los detractores de las lámparas de Dendera se quedan sin argumento, y hoy sigue siendo una de las OPARTS más famosas y sin que nadie pueda dar una respuesta sobre lo que fueron realmente, más allá de lo que vemos a simple vista: lámparas gigantes o flor de loto mutantes, una flora particular de la que nunca existió ni quedó registro en Egipto. El disco de Sabu, del que seguramente hablaremos más adelante en otros videos, es otro ejemplo de cómo lo concerniente a la historia de la civilización egipcia es totalmente desconocida, hasta por los propios egiptólogos, por lo que nos guardamos el derecho de dudar sobre la explicación oficial acerca de las OPARTS que hemos visto hoy. Out of Place Artifact, artefactos fuera de lugar y tiempo, nunca tan bien dicho para manufacturas de origen desconocido, las cuales seguirán siendo un misterio hasta que la investigación de estos temas dejen de basarse solo en libros de biblioteca y no en investigaciones más profundas, dejando de lado la ortodoxia, que solo ha permitido hasta hoy desapariciones, anulaciones y poner en ridículo descubrimientos de un pasado remoto desconocido, donde civilizaciones misteriosas de las que aún no tenemos constancia nos han legado, aunque más no sea casualmente, artefactos o estructuras increíbles con un conocimiento comparable y tal vez mayor que el nuestro, el cual debería reescribir totalmente la historia de nuestro mundo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.